un brevísimo currículum. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en MBA, máster en Business Administration por INSEAD de Fontainebleau. Y como experiencia profesional es médico en el Sistema Nacional de Salud, lo ha sido y lo sigue siendo. Entre 1982 y 1993 ha desempeñado muchos puestos en distintas áreas de la industria farmacéutica, en laboratorios de tanto prestigios como Boots, Boehringer Ingelheim, Grunenthal, Baster. A partir de enero del 93 inició las actividades en Genzyme en España, estableciendo y dirigiendo la correspondiente subsidiaria. Desde 2008 es vicepresidente de Relaciones Institucionales y presidente de la Fundación Genzyme, una entidad sin ánimo de lucro dedicada en el ámbito de la responsabilidad social corporativa a mejorar el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o con necesidades médicas no cubiertas. Es miembro fundador y expresidente de ASEBIO, es miembro del Consejo Directivo de EuropaBio y ha representado a España a través de ASEBIO en Joint Task Force de FPA sobre medicamentos huérfanos y enfermedades raras. A partir de entonces, miembro electo del Consejo Directivo de la Conferencia Internacional sobre Enfermedades Raras y Medicamentos Huérfanos. Ha sido, por supuesto, ponente en infinidad de cursos académicos, congresos y seminarios, así como participado en diversos grupos de trabajo sobre temas relacionados con la política de innovación e investigación aplicada en biotecnología y enfermedades raras, medicina personalizada y terapias avanzadas. Cuando quiera, Fernando, por favor. Muchísimas gracias. Buenos días y, ante todo, agradecerles su presencia aquí, su atención a estas jornadas, que también quiero reconocer la enorme labor que ha realizado ASEDEF para su organización. Y bueno, aunque finalmente ya afortunadamente tenemos a la representante de los pacientes, yo siempre digo, los pacientes son el eje central de la sanidad y especialmente en un ámbito como las enfermedades raras han sido de verdad clave para ponerlas de alguna manera en conocimiento del más amplio de la sociedad. Y la verdad es que durante las últimas 2 décadas se han logrado enormes avances en este ámbito de enfermedades raras. Avances médicos, avances legislativos, científicos, organizativos, pero sobre todo, como les decía, han pasado de ser un tema muy minoritario que solamente interesaba y de forma anecdótica a un puñado de especialistas, a ser ya una prioridad sociosanitaria, porque en conjunto afectan a un grupo muy importante de la población y, por tanto, con una amplia presencia en medios de comunicación y en las políticas públicas. Las jornadas este acto que hoy nos reúne es solamente un eslabón más de una larga cadena que se organiza todos los años en torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este año, además, al ser bisiesto, sí era el 29 de febrero, si no normalmente suele ser el 28, pero que era inimaginable hace 10 o 15 años. Nadie hablaba de alguna manera casi de enfermedades raras. Todos estos progresos, la verdad es que han mejorado tanto la expectativa como la calidad de vida de muchos pacientes y de sus familias, además de proporcionar algo valiosísimo también, que es esperanza. Cuando todavía no hay una solución, al menos el saber que se está trabajando para conseguirla, que se está investigando, es algo que es de verdad clave para estas familias. Sin embargo, también es cierto que junto a estas renovadas esperanzas pues han surgido nuevos problemas que antes se han mencionado ya, como las dificultades crecientes en el acceso a los medicamentos más innovadores y también, ¿por qué no?, el acceso a los escasos centros de referencia, o CESUR, en el argot de alguna manera establecido en España, a pesar de que han sido aprobados regulatoriamente por las autoridades correspondientes. Y además la iniquidad es un elemento que puede fácilmente trastocar esta esperanza en frustración. A menudo el acceso depende más del lugar de residencia del paciente que de su gravedad o de la presumible eficacia del tratamiento. Es verdad que esto no es una situación exclusiva de España, aunque nuestra organización territorial acentúe por proximidad la percepción de esas diferencias que, en otro caso, al ser entre países más lejanos entre sí, pues quizás no resulten tan evidentes.
De hecho, en el último foro multisectorial que Eurordis, la Organización Europea de Enfermedades Raras, asocia a todas las asociaciones nacionales o las principales asociaciones de determinadas enfermedades, convoca anualmente en Bruselas en torno al Día Mundial, estuvo enfocado precisamente a enfocar el acceso a los medicamentos huérfanos, a cómo mejorar este acceso en los distintos países. En él, aparte de múltiples e interesantes presentaciones, se llevó a cabo una sesión que me pareció especialmente clarificadora. Se reunió a los participantes en salas separadas según su adscripción: pacientes, industria, reguladores, gestores, etc. Y a cada grupo se le plantearon varios supuestos ficticios, pero basados en casos reales, en los que tenían que decidir qué hacer, qué harían ellos, pero actuando desde una perspectiva y con los condicionantes propios de otros grupos. Es decir, a los pacientes y a la industria se les planteaba qué aprobar o qué financiar. A los reguladores o gestores, qué indicación o qué precio solicitarían teniendo en cuenta las expectativas de los inversores, y así sucesivamente, es decir, todas las combinaciones posibles. Bueno, pues curiosamente, todos los grupos decidieron de forma similar a lo que los actores correspondientes hacen en la vida real y lo que normalmente criticamos como sus decisiones habituales. Pero claro, cada uno lo criticamos desde nuestra perspectiva. En definitiva, las discrepancias no son fruto de alguna manera de una actuación irracional o de ningún sesgo deliberado. Lo que ocurre es que son simplemente fruto de distintas y casi siempre contrapuestas perspectivas y prioridades. Mientras que para los pacientes lo principal es el acceso rápido y amplio, para la industria es la rentabilidad y la viabilidad económicas, para los reguladores la certeza respecto a la eficacia y la seguridad, y para los gestores el control del presupuesto farmacéutico. Por tanto, resulta evidente que las barreras no surgen de procesos de decisión inadecuados, sino posiblemente de un marco referencial contradictorio. Es necesario establecer nuevas vías de diálogo y de negociación que permitan buscar soluciones innovadoras sobre la base del máximo consenso posible. Y para ello tal vez deberíamos identificar, ante todo, los elementos más disgregadores, porque solo actuando sobre ellos podremos llegar a algún tipo de acercamiento. Nos pasa un poco lo que a nuestros políticos en el Congreso hoy en día. Si no eliminamos las líneas rojas va a ser muy difícil que podamos llegar a entendernos. Por ejemplo, frecuentemente el problema parte de una relación inversa, costo-beneficio, derivada de esquemas de reembolso tradicionales, basados en tantos euros o dólares o lo que sea por unidad farmacéutica, teniendo como unidad farmacéutica o bien miligramos, viales de un determinado producto, etc. Bueno, pues lo cierto es que muchas enfermedades, tanto raras como más frecuentes, se manifiestan más precozmente cuanto mayor es la severidad. Por tanto, la severidad va a ser mayor en los casos infantiles que en los adultos. Sin embargo, para una misma dosis por kilo de peso, y muchos de estos productos se dosifican así, el costo del tratamiento será proporcional al peso del paciente y, por tanto, muy superior en el caso de un adulto. En ese sentido, si optáramos en lugar del reembolso tradicional por unidad farmacéutica, más cerca, en lugar de un reembolso tradicional por unidad farmacéutica, en un reembolso capitativo, posiblemente podríamos equilibrar, parcialmente al menos, esa distorsión. De igual modo, un tratamiento precoz suele ser económicamente más eficiente que uno tardío, al prevenir secuelas que a menudo son irreversibles. Pero a los gestores sanitarios se les evalúa con criterios a relativamente corto plazo, no por el posible ahorro ni la evolución del paciente a medio o largo plazo. Por el mismo motivo, es improbable que un gestor esté dispuesto a promover la búsqueda o el diagnóstico proactivo de casos aún no detectados. Un paciente no diagnosticado se convierte casi automáticamente en un paciente menos a tratar, en vez de una oportunidad de evitar secuelas y costos mayores en el futuro, por no hablar de la angustia, la incertidumbre y los largos peregrinajes en busca de un diagnóstico. Resulta, por tanto, imperativo profesionalizar y despolitizar la gestión sanitaria para alargar el horizonte temporal de estas actuaciones. Existen, sin duda, otros muchos aspectos que distorsionan también la situación.
la fijación de precio en base a referencias internacionales entre países con niveles de renta enormemente dispares. En Europa simplemente tenemos, según cómo se mide, entre 5 y 8 veces el factor de renta del país más pobre al país más rico. Lógicamente, pretender que todos puedan pagar el mismo precio parece inadecuado, pero al mismo tiempo los mecanismos de mercado único hacen que de alguna manera sea imposible también, si no, evitar el retorno si se vende a un precio preferencial en un país con menos recursos. Pero la verdad, no quiero abusar de su paciencia ni extenderme más de lo imprescindible. Quisiera tan solo plantear una reflexión que tampoco es mía, sino del anterior director de la Agencia Europea del Medicamento. En conjunto y como sociedad, lo verdaderamente absurdo es dedicar ingentes recursos a desarrollar medicamentos para, en las escasas ocasiones en las que tenemos éxito, no usarlos y negárselo a los pacientes que lo necesitan porque resulta que los consideramos demasiado caros. Nadie tiene la clave, desde luego, para resolver estos problemas, ni existe una solución mágica y universal. Pero todos tenemos la responsabilidad y la obligación de dialogar, debatir y conjuntamente, quizás con jornadas como la que estamos celebrando hoy, buscar consensos en pro de los pacientes y de sus familias. Muchas gracias.